Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino y les invitamos para que continuemos en nuestra lectura diaria en Job capítulo 20 y 21 y en Hechos capítulo 7 del versículo 20 al 43. Job capítulo 20 y 21 y Hechos capítulo 7 del 20 al 43. Bueno, y en este mes de junio nosotros hemos hecho énfasis en la importancia de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el autor y consumador de la fe, aquel que nos provee esa medida esa medida de fe para hacerle pues frente a los planes y propósitos que el Señor tiene para nosotros y que solo es posible que vivamos y que los eh, tengamos en nuestra vida cada día a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios porque, por supuesto, sin la fe no vamos a poder vivir conforme a su plan, a su propósito para nuestra vida. Y esa es una verdad que todo creyente y que todo hombre y mujer eh, de fe fundamentado en Jesucristo y en su obra, pues tiene presente que hay un diseño, que hay un modelo, que hay de parte de Dios para nuestras vidas un propósito y que nuestro camino por esta tierra pues está dentro de ese propósito y que por supuesto es un propósito que trasciende, ¿sí? Es decir, que no es algo puntual lo que usted hace aquí y no más. Hay una dimensión espiritual a la que vamos a trascender gracias a Jesucristo, a su obra. Y de allí que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa certeza que hay en cada corazón, ¿sí? Y que no es una certeza que viene de una vana imaginación, no es una convicción que viene por capricho, por emoción, ¿sí? Y este pasaje sí que lo encarna, o mejor, este versículo de Hebreos 11:1 sí que lo encarna Esteban, un hombre que tenía una medida de fe tan fuerte, tan gigante, un monstruo de la fe, que viene a ser el primer mártir y de alguna manera su muerte, así como la de Jesucristo, tiene un plan y tiene un propósito. Y esta medida de fe de Esteban la podemos entender y comprender a partir de lo que significa o de lo que significó para Esteban la escritura. Para el momento en que Esteban, en su último discurso, habla acerca de lo que es para él la palabra, la escritura, entendemos que él tenía como fundamento de su fe, por supuesto la obra de Cristo, pero entendía lo que era la palabra, la escritura, que como les digo, para Esteban era pues no tan diferente a la nuestra, pero sí para Esteban era pues el compendio de lo que para nosotros es hoy el Antiguo Testamento. Cuando nos acercamos al discurso de Esteban nos damos cuenta que él está encarnando en su corazón, que él tiene, es como esa Biblia abierta, ¿sí? Y, y para nosotros en este momento, entender qué es la Biblia es fundamental, porque allí está nuestra verdadera fe. Esteban hace frente a un momento definitivo, complejo, y cuando uno lee el discurso de Esteban, ya casi que a puertas de morir, sí, de ser condenado, de alguna manera experimentamos, no sé, pero me pasa a mí un poco de terror, porque es una muerte muy cruel la de Esteban, pero pareciera que Esteban estuviera por encima de eso.
Sin embargo, cuando yo leo, digo, yo no estoy por encima de eso, porque lo que narra el hagiógrafo, lo que narra el escritor, es tan fuerte, ¿sí? Que el primer cuestionamiento que viene en mi caso es qué fuerte es la manera como murió Esteban, y además cuando uno sabe las características que tenía Esteban. Sin embargo, en la lectura que hacemos hoy, Esteban centra su discurso en uno de los personajes más importantes para la religión judía en ese momento, y que estaba, por supuesto, en la escritura que tenía Esteban y todos los religiosos, y era Moisés. Y hace todo un resumen de lo que es la vida de Moisés para tenerlo como un referente de analogía de lo que hizo también el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 55, de alguna manera, uno puede comprender también, pues, en qué radicaba ese poder sobrenatural. Sobrenatural porque está por encima de lo natural, del humano, porque naturalmente, en medio de una situación tan crítica, porque tenemos muchos problemas, pero a nivel de Esteban, yo creo que hoy ninguno está, está condenado a muerte. Y, y esa condena de muerte es muy cruel, ¿sí? Pero sobre todo también en una profunda soledad, porque aunque habían muchos, todos estaban para condenarle. Seguramente unos estarían orando por él, pero era evidente que él estaba solo anunciando una verdad que estaba encarnada en su corazón. El verso 55 de Hechos 7 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ese pero está antecedido de toda la ira, de todo el enojo, de toda la rabia, de toda la frustración que venía contra Esteban y que se iba a materializar en su muerte, siendo lapidado de una manera muy cruel. Pero Esteban, es decir, pero a pesar de toda la ira, de todo el enojo, y pienso que ojo con la ira, ojo con el enojo, porque tanto el miedo como la ira y el enojo sí que evidencian la influencia espiritual, que por supuesto es opuesta a, a la verdad de Dios y a la plenitud del Espíritu Santo. Increíble que frente a, yo qué sé, a la ira, frente al juicio, frente a la condenación, este hombre esté tan pleno del Espíritu. Esteban estaba lleno del Espíritu. ¿Y cómo se evidencia que estaba lleno del Espíritu? Porque tenía los ojos puestos en Jesús. Y dice que tenía los ojos puestos en Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y sobre ese versículo, teniendo como la razón de por qué Esteban se presenta ante esta multitud tan cruel y aún así no calla, sino que habla de lo que es la palabra para él, de lo que significó la obra de Jesucristo, pero fundamentada en la palabra, porque es que eso es, diría yo, prioritario en nuestra vida. Que nuestra fe en Jesucristo y en su obra tenga un soporte bíblico. Y frente a esto, primero tengamos presente, para Esteban, la Biblia era el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo lo que usted conoce del Antiguo Testamento, en su Biblia, eso era lo que tenía Esteban presente. Pero qué bueno que tengamos también nosotros claro lo que como creyentes deberíamos conocer, porque no podemos tener una medida de fe que nos permita mirar al Señor cuando ignoramos lo que es la Biblia como un libro espiritual que está dado por fe y para fe. Entonces tenga muy presente que como creyente sí que es importante conocer el Antiguo Testamento, porque me muestra la preparación. ¿Cómo así que la preparación? En el Antiguo Testamento se prepara ese plan de salvación, ese plan de redención, de justificación. En el Antiguo Testamento encontramos verdades espirituales que incluso hasta nos preparan en la oración, que nos preparan para la vida, porque también tenemos a Salmos, tenemos a los Proverbios, ¿sí?
Es la preparación, pero lo más importante de toda esta preparación es que todo está centrado en esa línea que nos llevará al reconocimiento de nuestro Salvador, siendo Jesucristo ese modelo que nos marca a nosotros y que le marcó a estos hombres de fe también un camino de esperanza y de bendición. Cuando hablamos de la Biblia para nosotros, en este momento, también tenemos que hablar de los evangelios. Tenga muy presente lo que usted debería conocer como creyente con respecto a la escritura. Debería conocer el Antiguo Testamento, no puede ignorarlo y debería entonces luego centrarse en los evangelios, porque si el Antiguo Testamento es la preparación, los evangelios son la manifestación. Se manifiesta Jesucristo en su nacimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Luego vienen los hechos de los apóstoles, que sería la propagación. Hubo una preparación, sería la propagación, porque en el Antiguo Testamento está la preparación para la salvación, en los evangelios está la manifestación de la salvación en Cristo Jesús, y en los hechos encontramos cómo empieza a propagarse, a anunciarse. Son las primicias que anuncian las buenas nuevas a través de hombres como Esteban, fundamentados en la Escritura. Qué bueno que hayan dones, pero los dones sin un fundamento en la Escritura y sin el fruto del Espíritu Santo son un peligro, porque en la dimensión espiritual opera uno desde las tinieblas que puede confundir. Y entonces usted en el ejercicio de un don cree que es muy espiritual, pero en la ignorancia de la Escritura y en la ausencia del fruto del Espíritu, porque recuerde que una cosa son los dones y otra cosa son los frutos. ¿Y qué vemos con respecto a Esteban? Un hombre lleno del fruto del Espíritu Santo, porque ¿cómo se manifiestan o en qué momentos se manifiestan los frutos del Espíritu, sino en los momentos difíciles de presión? Pero un enojo, una ira para contestar. Imagínese Esteban también buscando otra piedra para darle a otro. No, había un amor, y ahí es donde se manifiesta, ahí está el Espíritu Santo. Y usted puede sentir que tiene la verdad, pero si tiene ira en su corazón, mejor contrólese y entienda que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. El fruto del Espíritu, el conocimiento de la Escritura son fundamentales para el ejercicio de los dones. Puede ser el reprofeta, puede ser el que discierne todos los espíritus buenos y malos, ¿sí? Pero aún ahí puede haber engaño para usted. Tenga presente entonces el Antiguo Testamento como la preparación para reconocer la salvación, los evangelios como la manifestación de la salvación, los hechos de los apóstoles como la propagación de esa salvación, y vienen luego las epístolas, que es la explicación, es decir, el cómo de ese modelo cristiano que yo debo aplicar en mi vida como un estilo de vida. Debo estudiar las epístolas. Y por último está Apocalipsis, que es la consumación de ese plan. Que le quede muy claro a usted. Y el reto de fe que tenemos con Esteban es cómo me acerco a la Escritura. Tim Marín de Ospingüe, ¿en serio? Mirando las promesitas o escuchando a ver Dios qué me habla hoy con la cápsula diaria, que por supuesto es aplaudible para el que está iniciando en el camino, pero el que necesita una medida de fe para hacerle frente a todos los planes y propósitos que el Eterno tiene para mi vida, pues es necesario tomar la Escritura, profundizar en ella. Eso por un lado. Por favor, estudie la Biblia. Si usted participa activamente, no solo en los devocionales, sino que se considera miembro activo de la Asociación Gente para Servir, recuerde que tenemos seminarios, y que son seminarios que de alguna manera están construidos de forma muy responsable, sin el ánimo de volvernos sectarios o adoctrinar a nadie más que enseñar la doctrina de la palabra de Dios conforme al escrito está. Busque la manera de acercarse a la Escritura de esta forma, ¿sí? No se quede
no se quede pues con una lectura que claro que alimenta el espíritu, porque espiritualmente la Biblia nos ayuda a esto, pero es necesario profundizar de la manera como estaba Esteban, tan arraigado a sus verdades, esas verdades eh, bíblicas de la escritura, que para ese momento pues ya sabemos es el Antiguo Testamento. Pero Esteban tenía esa medida de fe por causa de la palabra, pero también está claro que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre, una mujer que está, pues, está estructurado? El Espíritu Santo tiene cómo moverse con poder, ¿sí? Con el conocimiento de la Escritura, pero imagínese usted con el conocimiento de la Escritura y no es lleno del Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos que estaba lleno del Espíritu? Pues ya nos ha dado un discurso del conocimiento de la Escritura de este hombre, Esteban, que servía en las mesas, no era el que se paraba a predicar, no era el que daba el seminario bíblico, no era el que, o sea, era evidente que no era el apóstol. Y miren el conocimiento de la Escritura, pero aquí además tiene los ojos puestos en Jesús y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Puesto los ojos en Jesús. Imagínense, y uno dice, ¿cómo es posible que este hombre tenga los ojos puestos en Jesús en medio de una situación tan adversa? Hoy en día sí que estamos recibiendo piedra. Hoy en día sí que el mundo está, y aún ya se está despertando ese enojo, esa ira contra aquel que tiene pensamientos, ideas que son conforme a la escritura. Eh, si usted no piensa como está pensando el mundo, pues ya está siendo condenado. Si usted no habla como está hablando el mundo usted, entonces ya está siendo condenado. Poner los ojos en Jesús para Esteban fue muy difícil y para nosotros también lo es, pero yo les digo, ¿para quién es más difícil ahora? Para nuestros jóvenes. Porque nosotros, cuando hablo de una generación similar a la mía, una generación contemporánea, es una generación que de alguna manera, no sé si las circunstancias nos llevaron a buscar la esperanza en el eterno y tuvimos que pagar un precio alto, pero no estábamos tan contaminados ni tan entretenidos como están las nuevas generaciones. Muy difícil poner los ojos en Jesús para ellos y para ustedes también, porque es evidente que las redes sociales y el entretenimiento aumenta cada vez más y mal suple esa necesidad de plenitud del espíritu, ¿sí? Entonces, entre más experiencias estés viviendo, entre más vivimos para publicar o para, yo qué sé, sentirnos importantes con un like en las redes sociales, pues se le da mucha trascendencia a esto. Eh, ¿Cómo es tan difícil? Porque estamos hablando de esas piedras como lo que nos impide ver a Jesús. Qué bueno que terminemos esta meditación mirando por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús, los motivos para poner nuestra esperanza en Dios. Y hoy desafiarnos eh, para reconocer el poder que tiene la Escritura en nuestras vidas, pero también para poner nuestros ojos en el Eterno. El Salmo 146 del 5 al 9 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y en el camino el camino de los impíos trastorna. El salmista nos está aquí dando unas razones suficientes para poner nuestra mirada en el Señor, porque imagínense Esteban esperando a que, yo qué sé, sus compañeros de oración vinieran a ayudarle, o esperando a que los apóstoles vinieran a liberarlo, o esperando a que de pronto el sumo sacerdote diera la orden de que lo dejaran, ¿sí? No. Cuando vemos a Esteban, indiscutiblemente su mirada estaba puesta en el Señor.
Y este salmista nos está dando esas razones y esos atributos por los cuales yo debo mirar al Señor, aún en medio de esta dificultad tan grande como la que atravesó Esteban y como pues hoy en día estamos atravesando por esas piedras que están atacando nuestra fe. Primero, nuestro Señor se presenta como el creador, ¿sí? El creador porque dice que Él hizo los cielos y la tierra. Nadie crea de la nada. Todo lo nuevo que el hombre, entre comillas, invente, posee una materia prima de un creador superior. Ese creador superior es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y es bastante atrevido, diría yo. Por supuesto vale la pena, pero el hombre lleva años estudiando todos los componentes de la creación, pero se ha olvidado del creador. Se enfocó en lo creado y no ha podido mirar al creador. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9 lo dice. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y otra característica es que si bien yo tengo un creador, Él es el que contiene toda la verdad. Porque mi corazón es engañoso y nadie puede jactarse de tener la verdad absoluta. Nuestro Señor, el Creador, es verdadero. Y en su verdad es que yo experimento libertad, aunque muchos me quieran condenar. Y para Esteban, que para ese momento uno diría, nadie quisiera estar en los zapatos de Esteban. Resulta que él era más libre que cualquiera de los que estaba allí condenándolo. Nuestro Señor, nuestro Creador es justo. El Salmo 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Entonces yo miro a mi Creador que habla verdad, pero que también es justo y que en Cristo me ha justificado. Que mi Creador es bondadoso, como dice el Salmo 147, 145:17. El Señor es bondadoso. Él es justo, el Señor es justo, dice el Salmo, ¿sí? En todos sus caminos, Él es justo, pero también dice justo y bondadoso en todas sus obras, toda buena dádiva, todo perfecto proviene del Eterno. Es fuerte. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Es poderoso. Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor tu Dios, Dios de toda la humanidad. Hay algo imposible para mí. Es misericordioso. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitamos. Y Esteban sabía a quién tenía que mirar. Esteban sabía que él estaba en las manos del que le había creado, del que le mostró el camino de verdad, del justo, del bondadoso, del fuerte, del poderoso, del misericordioso. Por eso él mismo se mostró misericordioso. Ustedes se acercarán a la lectura bíblica y mirarán cómo era evidente que Esteban estaba viendo la gloria de Dios, porque le estaba dando la gloria a Dios a través de la bondad y la misericordia que evidentemente se reconoce en las palabras, en las últimas palabras de Esteban. Oremos y presentémosle al Señor entonces nuestra vida frente al desafío que tenemos, porque como les decía al principio, cuando tenemos una Biblia en la mano, empezamos a recibir piedras, empezando por esa dificultad interna que empezamos a tener también cuando nos acercamos a la Escritura, ¿sí?
cuando usted se acerca a la oración, cuando usted se acerca a la Biblia, cuando usted tiene la intención de estudiar la Biblia, ¿sí? Pues bueno, se viene toda esta lucha espiritual. Y es ahí donde pues nos queda seguir viendo estos modelos de fe que nos desafían, modelos de fe que nos llevan a considerar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y que nos llevan a hacer una oración conveniente. Por eso oremos en este momento y entreguémosle este día al Señor.